Hola mis queridos inversionistas, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase del curso de Trader Profesional de Wealth Market Academy. En esta clase vamos a ver qué son los patrones de continuidad. Los patrones gráficos de continuidad son figuras que se forman en el gráfico que nos dan indicios de una posible continuidad en la dirección actual de la tendencia. Generalmente estos patrones indican que el movimiento lateral del precio que generalmente tienen estas figuras no son más que una pausa en la tendencia que está prevaleciendo y que el siguiente movimiento será en la misma dirección de la tendencia. Una de las características de estos patrones es que a diferencia de los patrones de cambio, tardan mucho menos en formarse y son mucho más rápidos. ¿Sí? Son pequeñas pausas en el precio para que después retome la tendencia alcista o bajista. Si nos volvemos al principio básico de la teoría de Dow, en el, en el que señalamos la fase de acumulación, de participación pública y de distribución, acá abajo en la fase de acumulación y en la fase de distribución tenemos los patrones de cambio de tendencia que vimos anteriormente. En esta parte, ¿sí? En estos pequeños retrocesos, se forman los patrones de continuidad. Patrones de continuidad. ¿Sí? Entonces ya vimos los patrones de acumulación, de cambio de tendencia bajista a alcista. Ya vimos la distribución, que son los patrones de cambio de tendencia alcista a bajista. Y ahora vamos a ver los patrones que nos indican una pequeña pausa en el precio para que siga la tendencia predominante. El primer patrón gráfico de continuidad que vamos a ver son los triángulos. Los triángulos generalmente son patrones de continuidad, pero tengo que aclarar que a veces estos actúan como patrones de cambio de tendencia, ¿sí? Como el hombro cabeza hombro, el doble techo, el triple techo, etcétera. Más adelante vamos a explicar con ejemplos cómo identificamos un triángulo que es un patrón de continuidad de tendencia y cómo lo diferenciamos con un triángulo que es un patrón de cambio de tendencia. El primer patrón de triángulo que vamos a ver es el triángulo simétrico. Normalmente esta figura es un patrón de continuidad. ¿Sí? Representa, como todos los patrones de continuidad, una pauta en la tendencia actual que luego retoma en la dirección original. El triángulo simétrico es el mismo en los dos casos, en el alcista y en el bajista, pero el triángulo simétrico que tiene implicaciones alcistas es el que lo precede una tendencia alcista, ¿sí? Actual. Recordemos que son patrones de continuidad, entonces para que tomemos como alcista un triángulo simétrico tenemos que estar dentro de una tendencia alcista y viceversa. Si queremos tomar un triángulo simétrico como si fuera un triángulo bajista, un triángulo simétrico bajista, el triángulo tiene que estar dentro de una tendencia bajista. El requisito para que sea considerado un triángulo también hay que tener en cuenta es que tenga por lo menos dos picos o de dos a tres picos que toquen, que se unan por un triángulo, ¿sí? Por estas líneas. Es decir, que si tenemos un pico así, no se considera triángulo, ¿sí? Por más de que podamos trazar un triángulo, no se considera triángulo porque no tiene por lo menos tres máximos y tres mínimos, o dos mínimos, ¿sí? Lo mismo con el patrón bajista. En este ejemplo podemos ver que estamos en el activo del oro contra el dólar, ¿sí? En gráfico diario a este par lo podemos identificar como XAU USD. Y vemos claramente que la tendencia viene alcista. Estamos hablando de un triángulo simétrico alcista, ¿sí? Porque lo vemos dentro de una tendencia alcista. Acá vemos que hace una pequeña pausa el precio haciendo tres máximos más bajos y tres mínimos más altos. Según la teoría, también en estos puntos, en el triángulo, ¿sí? Dentro del triángulo, el volumen tiene que venir alto y tiene que ir disminuyendo a medida que se va formando el triángulo, y una vez que se rompe el triángulo en esta parte, ¿sí? Con la flecha, que marcamos con la flecha, el volumen debe incrementarse.
Pero como ustedes saben, a mí me gusta ponerle mi estilo al trading, entonces le agregué un indicador que es el ADX, ¿sí? No se preocupen si yo hablo de términos en el ADX, porque a este indicador lo vamos a ver individualmente y en profundidad en los próximos videos. Pero en pocas palabras, el ADX es un indicador o un oscilador que mide la volatilidad del mercado, es decir, que los picos que tiene el ADX significan volatilidad, es decir, que no indican que el mercado está siendo alcista. Por ejemplo, si tenemos un mercado bajista y el ADX sube, quiere decir que la tendencia alcista está teniendo fuerza. Si el ADX baja, quiere decir que el precio o el movimiento o el activo está perdiendo volatilidad, ¿sí? Entonces, que esté arriba el ADX no quiere decir que la tendencia sea alcista, sino que el movimiento vigente está teniendo fuerza y está siendo volátil. Este indicador, al igual que el MACD, se adecua a todos los activos de todos los mercados en todo tipo de gráfico. Habiendo dicho esto, vamos a borrar un poquito acá. Volvemos al triángulo. Venimos de una tendencia alcista. Tenemos tres máximos, ¿sí?, que empiezan a mostrar que el precio está descansando, se está tomando una pausa y está formando el triángulo que vemos, ¿sí?, acá. El ADX, el indicador ADX, como vemos, baja la volatilidad, indicando que el precio, que el movimiento actual, el movimiento vigente, que es una tendencia alcista, está perdiendo fuerza, está perdiendo volatilidad, se pone abajo de 20, que es el umbral de fuerza, le vamos a llamar. Una vez que el precio quiebra el triángulo en este punto, ¿sí?, o quiebra también esta resistencia en este punto, vamos a borrar, así lo ven mejor. En esta velita de acá, podemos ver que el ADX empieza a cobrar fuerza y vuelve la tendencia alcista, es decir, que en este punto el precio se toma una pausa, baja la volatilidad, ¿sí?, y una vez que quiebra el patrón de triángulo simétrico, la volatilidad vuelve al mercado y la fuerza vuelve al alza. Otro ejemplo de triángulo simétrico podemos verlo acá en esta acción Citrix System, gráfico diario. Podemos ver que el precio acá hace un hombro cabeza a hombro, cambia la tendencia bajista, ¿sí?, una violenta caída tenemos, y luego el precio empieza a hacer una pausa. Vemos tres máximos decrecientes y tres mínimos crecientes, ¿sí? Acá se ven clarísimos, acá, acá, acá y acá, acá y acá. Y el índice ADX nos dice que la volatilidad está bajando. Entonces efectivamente el precio se está tomando una pausa. Luego quiebra el triángulo en este punto, también lo quiebra en este punto, en este soporte, y como vemos la volatilidad vuelve una vez que se retoma la tendencia bajista, ¿sí? Vemos el ADX subiendo. El objetivo o el take profit lo podemos plantear trazando, ¿sí?, una línea desde la base, que es todo esto, midiendo cuál es la medida desde la punta hasta el máximo, y lo proyectamos una vez quebrado el triángulo, ¿sí?, quedaría más o menos por acá o en estos mínimos, ¿sí?, pero este es el objetivo mínimo. Acá iría nuestro take profit. Vamos a limpiarlo un poco para mostrar cómo sería la operatoria. Medimos este mínimo con este máximo, el máximo más alto del triángulo con el mínimo más bajo, y lo proyectamos una vez quebrado el triángulo, ¿sí? Quedaría, supongamos, acá. El stop loss lo podemos poner acá arriba, ¿sí?, porque una vez si llega a tocar el stop loss o llega a quebrar esta resistencia, quiere decir que la tendencia puede cambiar a alcista. Entonces
Si el precio llega a estos puntos, tenemos que salir lo antes posible. Y acá abajo, nuestro objetivo o take profit. Al otro ejemplo lo hacemos de la misma manera. Trazamos una línea desde acá hasta acá y lo proyectamos una vez quebrado el triángulo. Vamos a limpiar. Trazamos una línea de acá hasta acá y la proyectamos una vez quebrado el triángulo. De acá hasta acá, más o menos. ¿Sí? Ahí daría nuestro objetivo. O podemos podemos no poner objetivo y dejar que el precio vaya corriendo como nosotros queramos. Y el stop loss lo ponemos acá abajo o acá abajo. ¿Sí? Siempre hay que poner stop loss. En este gráfico estamos en el euro dólar, gráfico diario. ¿Sí? Euro dólar, gráfico diario. Podemos ver dos triángulos simétricos que no son patrones de continuidad, sino que lo vemos como patrones de cambio de tendencia. ¿Sí? ¿Por qué lo identificamos como un patrón de cambio de tendencia? Fíjense, tenemos una tendencia alcista bastante pronunciada, bastante linda, pero esta línea azul, esta directriz bajista, es una directriz bajista mensual. Es una directriz bajista que el precio la respetó muchísimo durante mucho tiempo. Vamos a borrar. Entonces, acá se forma el triángulo, bastante claro también, pero la zona del precio en la que está también coincide con un soporte semanal, con una resistencia semanal. El nivel de precio en el que está es bastante importante y es mucho menos probable que lo penetre. Entonces, este triángulo simétrico es sospechoso. Sospechoso y peligroso tomarlo a favor de la tendencia, ¿sí? Que es esta. Como vemos acá, también la volatilidad baja como debe ser, pero el triángulo, el precio finalmente quiere el triángulo por abajo y comienza la tendencia bajista, ¿sí? En este caso se está haciendo en este momento, estamos en 24 de julio del 2018, se está haciendo un triángulo simétrico también para seguir, acordémonos que la tendencia cambio bajista tendría que seguir su tendencia bajista, pero también está en una zona importante de precio. Esto también es toda esta línea es un soporte semanal. ¿Sí? También tenemos que ver si hay divergencia en el MACD, apoyarnos con otro tipo de análisis, un análisis mucho más extenso que vamos a aprender a hacerlo. Pero es peligroso en este caso tomar una posición ya sea acá, ¿sí? Una vez que confirma acá, o acá, una vez que quiebre el triángulo, en dirección de la tendencia, a favor de la tendencia, porque no sabemos si en este soporte semanal, que es bastante importante, el precio finalmente va a seguir al alza. Se reúnen todas las condiciones. Tenemos la tendencia bajista, tenemos una caída en la volatilidad, ¿sí? Pero al estar en una zona importante del precio, que no podemos obviar, tenemos que tener cuidado de este patrón. Si se hubiera dado por acá o por acá, que todavía le faltaba para llegar a esta zona, ¿sí? Podríamos haberlo tomado y no había ningún problema. Pero como se está desarrollando en esta parte, ¿sí? En esta zona, hay que tener muchísimo cuidado. O por ejemplo, si respeta, si sigue respetando la tendencia bajista y se desarrolla otro triángulo por acá, ese sí lo tomamos porque no está en ninguna zona importante del precio. Pero esta sí es una zona importante como esta. Entonces, en resumen, podemos decir que antes de tomar cualquier patrón de continuidad tenemos que ver dos cosas. Que no esté en un nivel importante de precio, en este caso se encuentra en una directriz mensual bastante importante y en este caso se encuentra en un soporte semanal, ¿sí? Además, fíjense cuánto le toma desarrollarse, ¿sí? Le toma mucho tiempo desarrollarse. Eso ya, en vez de una pausa, ya es indecisión, ¿sí?
acá indecisión y distribución, para después retomar a la baja. Y acá también, ¿sí? Se está tomando bastante tiempo y puede ser una acumulación y seguir al alza. Estos patrones tienen que ser pausas pequeñas para luego seguir en la dirección de la tendencia, no tienen que tomar mucho tiempo. El próximo patrón que vamos a ver es el triángulo ascendente. El triángulo ascendente es una variación del triángulo simétrico, pero este tiene implicaciones sí o sí alcistas. El triángulo simétrico es un patrón neutro, puede ser alcista o puede ser bajista. En este patrón, los compradores son mucho más agresivos que los vendedores. ¿Por qué? Porque acá tenemos tres máximos que terminan en el mismo punto y los mínimos cada vez son más altos, es decir, que los compradores están presionando el precio cada vez más para que dispare al alza, ¿sí? Y siga su tendencia alcista. Pero como señalamos antes, depende del lugar en donde se forme este triángulo ascendente, porque puede estar indicando un agotamiento de la tendencia. Si este triángulo se forma en una zona importante de resistencia o en un máximo histórico, puede tener implicaciones bajistas y puede tratarse de un patrón de cambio de tendencia. Pero por sentido común, este patrón tiene mucho más probabilidades de ser válido, es decir, de tener implicaciones alcistas por el hecho de que acá tenemos varios soportes que quebrar, uno acá, otro acá y otro acá. Entonces, para que la tendencia cambie, el precio tiene que quebrar este soporte también lo tiene que quebrar y este soporte. Por lo tanto, la fuerza que tienen que tener los vendedores para tirar el precio a la baja tiene que ser mucho mayor que la fuerza de los vendedores que ya están presionando el precio hacia el alza. En este ejemplo tenemos el activo de Dow Jones Transportation, ¿sí? En gráfico diario. Como vemos, la tendencia es hermosamente alcista y vemos que se está formando un triángulo ascendente. Tenemos tres máximos que no se superan entre sí y los compradores presionando la cotización al alza. El ADX, ¿sí? Vemos que denota que la volatilidad está decayendo, pero este también es un patrón sospechoso porque se encuentra en máximos del mercado, ¿sí? Máximos históricos del mercado, y le toma máximo para formarse. Entonces, ¿qué podemos hacer ante estos casos? Lo que podemos hacer es, vamos a borrar, esperar a que quiebre, ¿sí? Esperar a que quiebre a favor de la tendencia y que el precio retroceda, ¿sí? Y entramos en el retroceso con un buy limit. El stop loss lo podemos colocar acá, acá o acá, ¿sí? Y luego la tendencia sigue al alza. Es muy importante que tengan en cuenta esto, ¿sí? El tema de la duración del patrón y de en qué zona se encuentra. Pero el patrón ascendente es mucho más factible de que siga el alza por el hecho, volvemos a repetir, de que los vendedores tienen que superar este soporte, este soporte, este soporte, este soporte y este soporte para poder tirar el precio a la baja. Es decir, que la fuerza vendedora tiene que ser mucho más fuerte que la fuerza compradora, que ya tira las cotizaciones hace mucho al alza, ¿sí? Además se encuentra en una tendencia alcista. Pero si el triángulo le toma mucho formarse, puede ser que estemos en una etapa de distribución. Por eso tenemos que dejar que el precio fluya un poco, que se vaya un poco y entramos en el retroceso, al mismo precio que donde quebró. Pero ya sabemos que la tendencia está siendo alcista, ¿sí?
porque está haciendo un swing más alto que estos swing de acá. Entonces podemos entrar al mismo precio con un buy limit y aprovechamos la tendencia alcista. En este ejemplo vemos el dólar de Nueva Zelanda contra el dólar canadiense o el kiwi luni y vemos que un triángulo ascendente también. Perfecto. La tendencia alcista, ¿sí? Y se forma un triángulo ascendente. Fíjense cuánto dura este triángulo ascendente. Un ratito, ¿sí? Es una pequeña pausa en el precio para luego seguir la tendencia alcista. Fíjense la duración que tiene, que es bastante corta, y cuando rompe el precio no retrocede, porque justamente la pausa fue muy cortita. Entonces todos ya sabían, todos los operadores daban por hecho que la tendencia tenía que ser alcista, entonces no hay necesidad de hacer retroceder el precio. Como vemos también, otra cosa que se cumple, una caída en la volatilidad, una vez formándose el triángulo, ¿sí? Se cae un poco la volatilidad y cuando rompe en este punto se dispara la volatilidad a favor de la tendencia, ¿sí? Y sigue la tendencia alcista. En este caso pueden poner una orden de stop acá, de buy stop, y el stop loss iría en esta parte, ¿sí? Tengan en cuenta siempre la duración del patrón, ¿sí? Y que no se encuentre en ninguna zona importante. Este patrón está en el medio de la nada, ¿sí? En el medio de una tendencia alcista que no tiene ninguna zona del precio importante. Una zona importante puede ser esta de acá, ¿sí? Pero está lejos del patrón que se está formando. El objetivo es el mismo, trazamos una línea de acá hasta acá y la proyectamos una vez quebrado el patrón, ¿sí? Pero como acá tenemos una zona del precio, podemos ponerla esta como la zona de take profit y aumentamos el beneficio riesgo, ¿sí? Porque si lo ponemos acá, aprovechamos aprovechamos este impulso solamente y dejamos este dinero sobre la mesa. Una aclaración antes de continuar y para que tengan en cuenta, si el triángulo ascendente, ¿sí? Este triángulo ascendente, se forma en una tendencia, luego de una tendencia bajista que puede pasar, este también tiene implicaciones alcistas, pero no es un gráfico de continuidad, sino que ya se convierte en un gráfico, en un patrón de cambio de tendencia, ¿sí? ¿Por qué? Borramos un poco. Porque si se forma después de una tendencia bajista, ¿sí? En donde los mínimos tienen que ser cada vez más bajos, en el triángulo ascendente los mínimos son cada vez más altos, entonces es un indicio de que la tendencia está cambiando hacia el alza, ¿sí? Y acá quiere decir, en estos máximos que no se superan entre sí, quiere decir que la fuerza vendedora, que dentro de una tendencia bajista tiene que ser más fuerte, ¿sí? Está en calma porque la fuerza vendedora no puede hacer que los máximos sean cada vez más bajos, ¿sí? En este caso, vamos a borrar para que no nos confundamos. En este caso, los máximos tienen la misma altura formando un neckline, ¿sí? Entonces puede estar dando indicios de que la tendencia bajista, en este caso, la tendencia que inventamos para el ejemplo, se está agotando y está cambiando a alcista. Entonces, el triángulo ascendente puede ser un patrón de continuidad, tiene muchas probabilidades de ser un patrón de continuidad dentro de una tendencia alcista y un patrón de cambio de tendencia si se hace un triángulo ascendente dentro de una tendencia bajista. El próximo patrón de cambio que vamos a ver es el triángulo descendente. El triángulo descendente es un patrón
de continuidad que indica una pausa en la tendencia bajista, es decir, que sí o sí se tiene que desarrollar dentro de una tendencia bajista. En este patrón, la fuerza de los vendedores, ¿sí?, es más fuerte que la fuerza de los compradores, ¿sí?, que no pueden hacer que el precio siga al alza y los vendedores presionando cada vez más fuerte para que el precio siga buscando nuevos mínimos. Como todos los triángulos, tiene que tener por lo menos 3 mínimos y 3 máximos para ser considerado un triángulo. En este ejemplo vemos el dólar canadiense, con el dólar americano contra el dólar canadiense, el dólar luni, y podemos ver que la tendencia es bajista, ¿sí? En este punto hace 3 mínimos iguales que no se superan entre sí, la volatilidad cae en este punto, ¿sí?, pero la presión de los vendedores es altísima, ¿sí? Luego, después, cuando se resuelve el triángulo, es decir, cuando quiebra el soporte, este soporte, aumenta la volatilidad. Igualmente, en este activo, en este momento, no se encuentra muy volátil, ¿sí?, pero igual los precios siguen cayendo a la baja. Esto se puede deber a muchísimas cosas, pero lo importante es que durante el patrón de continuidad, en este caso el triángulo descendente, la volatilidad se encuentra por debajo del nivel, por debajo del umbral, y cuando quiebra lo hace con volatilidad. Eso es lo importante a tener en cuenta si queremos tomar un patrón de triángulo descendente. El objetivo se plantea de la misma manera. Vamos a borrar. Tenemos que trazar una línea de acá hasta acá, desde el mínimo hasta el máximo, y proyectarla luego del quiebre, ¿sí? Más o menos sería por acá el objetivo mínimo del triángulo descendente. El stop loss lo podemos poner arriba de este swing o arriba de este swing, ¿sí? Si somos mucho más conservadores, arriba del triángulo, ¿sí? Nos daría una relación beneficio-riesgo de 1 a 1, y acá la podemos aumentar un poco más. Fíjense también que el precio, una vez que quiebra, retrocede en los niveles, y acá podemos poner un buy limit, un sell limit para duplicar nuestra posición y que siga a la baja, ¿sí? En este ejemplo vemos el gráfico del índice del dólar en 1 hora y podemos ver claramente una tendencia bajista. Acá se forma el triángulo descendente, ¿sí?, con 3 máximos y 2 mínimos, pero lo tuve en cuenta porque me pareció un patrón de continuidad bastante más fuerte. ¿Por qué? Porque la volatilidad, fíjense, cuando el precio sube, es decir, cuando gana la presión compradora, la volatilidad baja. Es decir, que la fuerza compradora, si bien tira el precio para arriba, lo hace sin fuerza. Pero cuando corrige, cuando baja, cuando gana la presión vendedora, la volatilidad sube, ¿sí? Cuando vuelve a subir el precio, la volatilidad baja, ¿sí? Y podemos ver y podemos ratificar estas oscilaciones en la volatilidad nos indican que la tendencia bajista está muy fuerte, ¿sí? Fíjense los picos de volatilidad que muestra cuando el precio baja, ¿sí? Entonces podemos entrar con un buy stop acá, con un sell stop acá, y colocar el stop loss arriba de ese swing. Luego el precio quiebra con violencia, ¿sí?, quiebra el soporte. Fíjense que también aumenta la volatilidad y vuelve a los niveles en este punto. Acá podemos poner
un cell limit y duplicar nuestra posición. Luego hace un gap a la baja, ¿sí? Confirmando la tendencia bajista. Si el triángulo descendente se forma dentro de una tendencia alcista, es decir, supongamos que hay una tendencia alcista acá y se empieza a formar el triángulo en esa parte, pasa de ser un patrón de continuidad y se convierte en un patrón de cambio de tendencia, porque tenemos una tendencia alcista y el precio empieza a agotar con máximos cada vez más bajos, ¿sí? Se ve bastante claro, una vez que rompe el triángulo comienza la tendencia bajista. Entonces, dentro de una tendencia bajista, el triángulo descendente es un patrón de continuidad, un patrón que nos indica que los vendedores se están tomando una pausa para en este punto volver a entrar con toda la fuerza a la baja. Y si vemos un triángulo descendente, que se puede dar y se da muchas veces, dentro de una tendencia alcista, puede indicar un patrón de cambio de tendencia, es decir, que los compradores están perdiendo fuerza, es decir, que no pueden hacer que el precio haga mínimos cada vez más altos y la tendencia luego de este punto se convierta en bajista. Ahora vamos a ver las banderas y los banderines. Las banderas y los banderines son una formación bastante corriente, bastante recurrente y suelen indicar una breve, muy breve pausa de una acción del precio que viene siendo bastante dinámica. Casi siempre los preceden movimientos alcistas bien bruscos o movimientos bajistas bien bruscos, ¿sí? Al ser patrones de muy corta duración, ¿sí? Representan una breve pausa, es decir, que el mercado luego de una subida abrupta, supongamos en una bandera alcista, toma esta breve pausa para recuperar el aliento y seguir la tendencia alcista. Las banderas alcistas suelen tener una inclinación más bien un poco bajista y las banderas bajistas suelen tener una inclinación un poco más alcista. Por el otro lado, los banderines, ya sea alcista o bajista, son más bien laterales, ¿sí? Si bien son como un triángulo simétrico, pero siempre son mucho más chicos y lo preceden movimientos alcistas o bajistas bien abruptos. Un requisito también para que estos patrones tengan validez es que el volumen caiga cuando estos gráficos, estas figuras se están formando. Acá estamos en un ejemplo que vamos a ver en la empresa International Paper Company en gráfico diario, y este es uno de los requisitos que tienen que tener estos patrones de banderas y banderines. Los tiene que preceder un violento movimiento alcista o bajista. Luego acá tenemos un banderín, ¿sí? Acá la volatilidad baja, pero veamos la volatilidad que tiene acá, ¿sí? En la tendencia alcista es muy grande, quiere decir que la tendencia alcista tiene mucho vigor. Hace una pequeña pausa con un banderín bastante cortito y explota la volatilidad acá y el precio dispara al alza. El objetivo se lo puede plantear, yo no estoy muy de acuerdo, pero el objetivo teórico es trazar el mástil de la bandera y proyectar esta misma distancia acá, ¿sí? Creo que no llega a tocarlo, ¿sí? Pero más o menos ese es el objetivo. Se traza el mástil y se lo proyecta desde el quiebre. La entrada, ahora vamos a borrar todo. La entrada la podemos colocar acá, ¿sí? O directamente en el quiebre de la bandera, ¿sí?
Acá vemos una vela con muchísima intención alcista. Entonces ya a la apertura de la siguiente vela podemos entrar con una orden al mercado o una orden de buy stop. Y el stop loss siempre acá abajo, ¿sí? Abajo de este swing. O si somos más conservadores podemos entrar, podemos poner el buy stop en esta zona, ¿sí? Que es más seguro, y el stop loss en la misma zona. Fíjense que una de las características de estos patrones es que son muy cortitos y que el ADX muy rara vez va a pasar el umbral de volatilidad, ¿sí? Muy rara vez porque se produce en volatilidad, dentro de la volatilidad se produce. Es una pequeña pausa, un pequeño respiro que se toma el precio y después sigue con su tendencia vigente. El patrón de bandera y banderín, ya sea alcista o bajista, son muy comunes y siempre se dan, casi siempre se dan en la mitad de la tendencia, ¿sí? Por lo que nunca, o es muy, pero muy raro que se conviertan en un patrón de cambio de tendencia. En este ejemplo podemos ver doble patrón de continuidad. Acá vemos un triángulo descendente dentro de una tendencia bajista, ¿sí? Vemos que la volatilidad baja muchísimo durante el patrón, luego quiebra el patrón, el triángulo descendente, y lo hace con volatilidad. Luego, cuando se forma el banderín bajista, recordemos que viene de un movimiento violento de la tendencia. Fíjense, a ver, fíjense que es un solo impulso, casi todo en rojo, ¿sí? Y luego quiebra acá y sigue la tendencia. En este caso la volatilidad no sube mucho, es más, podemos decir que baja cuando se quiere el patrón en este punto, va bajando. Eso puede indicar un cambio en la tendencia, ¿sí? Porque ahí tenemos como un tipo de divergencia. Entonces, recordemos los aspectos preliminares de los patrones de cambio de tendencia, que para que se produzca un cambio de tendencia se tiene que quebrar una directriz o una línea de tendencia. Entonces, podemos tomar el banderín y salir cuando el precio cruce la línea de tendencia o hasta que llegue al objetivo, que es este mástil extendido desde el quiebre. La operación puede ser planteada, ¿sí?, entrando en el quiebre, justo en el quiebre del banderín, o entrando en el quiebre de este soporte. Fijémonos que hace un retroceso, podemos entrar en esta zona de nuevo y aprovechar mejor la tendencia bajista, y el stop loss siempre acá arriba de este swing. Stop loss, y acá podemos poner un sell stop, y en el retroceso podemos poner un sell limit. Pero yo dudaría de extender el objetivo por mucho, porque acá podemos ver que hace dos mínimos más bajos, pero la volatilidad es decreciente. Por ende, la tendencia se puede estar agotando. Si extendemos la línea de tendencia desde acá hasta acá, ya en este punto la quiebra. Entonces acá ya tenemos que estar fuera del mercado, ¿sí? Hay que combinar todas las técnicas, ¿sí? No solamente, no nos podemos dedicar a operar solamente patrones de cambio de tendencia o operar solamente patrones de continuidad de tendencia. Tenemos que combinar todas las técnicas y hacer una estrategia. En este ejemplo, que estamos en Caterpillar, gráfico diario, podemos ver varios ejemplos de banderines alcistas y bajistas y de banderas. Acá viene de un impulso bastante violento alcista, se forma un triángulo, como vemos, un triángulo. Recordemos que los banderines se hacen más o menos laterales, no tienen esa inclinación, esa leve pendiente que tienen los banderines. Cuando se forma
el banderín, baja la volatilidad, pero no supera el umbral, porque es una pequeña pausa, sí, una pequeña pausa que está tomando la tendencia para luego seguir al alza. Luego acá hace un banderín, ¿sí? En este punto hace otro pico de volatilidad, mientras se forma el banderín, baja, pero acá hace nuevos máximos el precio y la volatilidad sigue bajando. Es decir, que la tendencia alcista se puede estar agotando. Luego hace un doble techo, como podemos ver, perfecto, el doble techo. Quiebra. Y una vez que quiebra en esta parte, la volatilidad vuelve a subir a favor de la nueva tendencia, ¿sí? En este caso una tendencia bajista, y aquí se hace un banderín bajista, ¿sí? Recordemos que los banderines y las banderas, vuelvo a repetir, se producen luego de un movimiento abrupto en el precio. Entonces es muy común verlos cuando una vez que hay una tendencia alcista fuerte, o un impulso alcista bien fuerte, o un impulso bajista muy fuerte. Acá se forma el banderín, quiebra con mucha intención, y la volatilidad sigue subiendo. Vamos a limpiar un poco el gráfico para que lo vean mejor, para que lo puedan interpretar. Sí, fíjense el doble techo, clarísimo. Fíjense que el banderín se forma luego de que reconoce el techo, hace la bajada violenta, y luego el precio retrocede a la zona de entrada hace un pullback, un retroceso en la zona de entrada, en la zona del neckline, para retomar la tendencia bajista, ¿sí? Fíjense lo que tienen en común con todos los patrones de continuidad. Cuando se forman, baja la volatilidad. Una vez que quiebra, sube la volatilidad. Acá baja la volatilidad. Y acá cuando sube, hace nuevos máximos, no sube la volatilidad, sino que baja. Y eso quiere decir que el precio ya se está agotando, ¿sí? Después hace un doble techo y lo confirma con un aumento en la volatilidad. Esto sería un chartismo bastante avanzado, en el cual tenemos en cuenta todos los aspectos del gráfico. Para operarlo se hace de la misma manera. Podemos entrar al quiebre del triángulo o poner una orden de buy stop cuando se rompa esa resistencia, al igual que acá, orden de buy stop. El stop loss siempre por debajo del último swing. ¿Sí? En este caso, si queremos aprovechar el doble techo, también el stop loss arriba del último swing. ¿Sí? Y acá también entramos en la ruptura y el stop loss va acá. El próximo patrón de continuidad que vamos a ver son los rectángulos. Los rectángulos también se los conoce como zonas de congestión. Estos patrones son similares a las banderas, pero tienen una duración un poco más larga, ¿sí? Vienen de una tendencia alcista o bajista y empiezan a hacer un lateral un poco más largo que la bandera, pero no tan largo porque ya se lo podría tomar como un patrón de cambio de tendencia. Luego rompe la resistencia y continúa la tendencia alcista. Del lado bajista igual, hace un lateral como una consolidación del precio, y luego rompe el soporte y sigue su tendencia bajista. Como todos los otros patrones de continuidad, durante la formación de este patrón es factible de que el volumen vaya decreciendo, ¿sí? Pero nosotros vamos a usar el ADX. En la formación bajista también venimos de un volumen alto y empieza a bajar mientras se va formando el patrón. En este ejemplo podemos ver un ejemplo anterior del triángulo ascendente. Estamos viendo el kiwi luni, que es el dólar neozelandés contra
el dólar, el dólar canadiense, que es el CAD. ¿Sí? Vemos acá un movimiento alcista bastante abrupto, se hace el triángulo ascendente, la volatilidad baja, propio de la formación de un patrón de continuidad, y luego sigue más arriba y se forma este triángulo. ¿Sí? Podemos ver mínimos y máximos que no se superan entre ellos y la volatilidad también baja. El objetivo en este, en este patrón se determina midiendo la amplitud del rectángulo y proyectándolo hacia arriba. ¿Sí? Como vemos en la ruptura, se produce un incremento en la volatilidad, pero un incremento débil. ¿Sí? Luego este máximo no supera el máximo anterior, la volatilidad se hunde y luego una tendencia bajista. ¿Sí? ¿Cómo podemos operar este patrón? Bastante simple, no muy diferente a los patrones que ya vimos. Podemos poner una orden de buy stop acá y un stop loss abajo de este swing. Es mucho más simple. ¿Sí? El take profit lo podemos poner acá o podemos ir tomando ganancias parciales o podemos poner el take profit que a nosotros nos convenza más. En este otro ejemplo podemos ver también un rectángulo bajista, porque viene de una tendencia bajista, empieza a ser mínimos y máximos que no se superen entre ellos. Tenemos una bajada importante en la volatilidad y luego cuando quiebra el soporte aumenta la volatilidad. Como el otro ejemplo, podemos poner una orden de sell stop acá y el stop loss arriba del swing, proyectando la ganancia, midiendo la amplitud del rectángulo y proyectándola hacia abajo. Acá fíjense que hay cosas bastante curiosas en esta tendencia bajista. A ver. Acá podemos ver un triángulo fallido, ¿sí? Un triángulo ascendente fallido que no se tiene que dar en una tendencia bajista, pero ¿cómo lo descartamos? Porque tiene dos máximos, no tiene tres como necesariamente tiene que tener. Tiene dos máximos y un solo mínimo, o podemos darle ese mínimo de handicap. Tiene dos máximos y dos mínimos. No es requisito para que sea considerado un triángulo. ¿Sí? Y acá vemos un triángulo simétrico, ¿sí? Más o menos simétrico. También no tiene tres máximos, pero este no llega a tocar acá. ¿Sí? Y tiene tres mínimos, perdón, tres mínimos. Este no llega a tocar, pero lo consideremos. Este y tiene tres máximos. Estos acá, este de acá que tampoco llega y este de acá. Pero acordémonos lo que dijimos antes. Tenemos que ver en qué zonas se desarrollan estos patrones para que no sean considerados como un patrón de cambio de tendencia. Esta formación se genera en esta zona, ¿sí? En número redondo, en un soporte psicológico. Recordemos lo que dijimos del análisis técnico y de los mercados. Los mercados no es más que una expresión de la naturaleza humana y los humanos siempre tienden a pensar en números redondos. Por lo tanto, los números redondos, ¿sí? Como este, que es un número redondo bastante importante porque indica que la libra vale 2 francos suizos, ¿sí? Es una zona importante en el precio. Fíjense que no la vuelve a penetrar, ¿sí? Quiere volver a testearla, pero no llega y seguramente la tendencia siguió al alza.
También fíjense la volatilidad que baja bastante, ¿sí? Y cuando empieza a ser mínimos cada vez más altos, se empieza a ver que la volatilidad sale del umbral de la baja volatilidad. Esto se debe a este numerito redondo, ¿sí? Que actúa como un soporte psicológico. El soporte psicológico son números, ¿sí? No están determinados por swings, ¿sí? Este sería un soporte psicológico. Y si lo vemos arriba, el soporte psicológico puede ser este 250, ¿sí? 2,253 más arriba. Fíjense acá también lo testé al 2,50 y sigue la tendencia bajista. Cuando llega al 2 empieza a bajar la volatilidad, empieza a consolidar el precio, se forma un rectángulo también, pero es un rectángulo mucho más largo, entonces puede ser tomado como una fase de acumulación, por ende, de cambio de tendencia a alcista. Si el precio penetraba estos niveles, ¿sí? Este soporte psicológico, era muy probable que la tendencia siga de manera, que la tendencia, si perforaba estos soportes, la tendencia iba a seguir de manera muy violenta a la baja, ¿sí? Pero fíjense la importancia de este soporte psicológico, de los soportes y resistencias psicológicos, porque acá también vemos, acá también vemos, este es el 250, vemos que también el precio no lo perfora, es más, cambia de tendencia a bajista. Y cuando llega a 2 libras el franco, consolida, acumula y seguramente cambia la tendencia a alcista. Haciendo un resumen de todo, ya sabemos cómo analizar y operar las 3 fases de la tendencia. Sabemos qué hacer cuando la tendencia está en acumulación. Ya sabemos qué hacer para aprovechar la participación pública, ¿sí? Acá se dan los patrones de continuidad de tendencia, ya sea triángulos, banderas, banderines, ya sean rectángulos. Y acá ya sabemos qué hacer en la etapa de distribución, ¿sí? Con hombros, cabeza, hombros, doble techo, triple techo. En esta parte, hombro, cabeza, hombro invertido. Tenemos doble suelo, triple suelo, ¿sí? Entonces ya sabemos cómo analizar y operar en las 3 fases de la tendencia. Como vieron, no es nada del otro mundo, ¿sí? Solamente requiere mucha práctica, por eso les pido que practiquen mucho, que analicen divisas, que analicen acciones, que analicen bonos, que analicen ETFs, ¿sí? Vayan detectando estos patrones, vayan detectando zonas de acumulación, vayan detectando zonas de distribución, vayan detectando zonas de descanso de la tendencia, ya sea alcista o bajista, porque en una tendencia bajista también se dan estos patrones de continuidad. Así que vayan practicando, afilando el ojo. Cualquier duda que tengan me pueden mandar lo que analizaron a mi mail, lo pueden mandar al grupo, lo pueden mandar al grupo de WhatsApp, al grupo de Facebook. Lo vamos a ver y bueno, les voy a dar mi punto de vista. Para ser rentable en este negocio no se necesita más que práctica. Esto es muy... No es complicado, es bastante simple, pero no quiere decir que sea fácil. Por eso requiere de mucha práctica. Bueno, mis queridos inversionistas, esto ha sido todo por esta clase. Espero que la hayan disfrutado, que les haya gustado. Yo la disfruté muchísimo. Espero que practiquen mucho, que se saquen sus dudas. Recuerden mandarme cualquier duda o consulta al mail, al grupo de WhatsApp, al grupo de Facebook. Entre todos nos ayudamos. ¿Sí? Que tengan muy buenas inversiones y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.